Amados hermanos, la lectura de hoy en Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Empecemos con un poco de contexto. Jesús había estado viajando por todos los pueblos alrededor del mar de Galilea. Incluso salió de las fronteras de Israel al visitar la región de Tiro y Sidón, al norte de su recorrido. Pero volvió a Galilea y se fue a un monte, a donde, como siempre, lo siguió una gran multitud. Pero en este monte estuvo Jesús durante varios días y ya era hora de despedir a la gente. A diferencia de la anterior experiencia, cuando Jesús alimentó a 5,000 personas, aquí no fueron los discípulos los que le dijeron: está oscureciendo, despide a la gente para que vayan a buscar algo de comer a la ciudad. No, aquí, en esta oportunidad, era Jesús quien, sabiendo que ya era hora de que la multitud volviera cada quien a su lugar, sabía que era hora de despedirlos. No sé si alguna vez le ha pasado, pero en varias oportunidades yo he sentido tanto gozo de compartir tiempo y palabra con mis hermanos en Cristo, sea en el templo o visitando a alguno, que me hubiera gustado quedarme ahí indefinidamente. Pero el Señor sabe que por más que sea maravilloso estar juntos aprendiendo de sus maravillas, cada quien necesita volver a sus ocupaciones y responsabilidades. De modo que esto mucho y sublime que aprendemos en el templo o en nuestras reuniones, podamos aplicarlo y compartirlo. En otras palabras, por más hermoso que sea nuestro tiempo con Dios, llega el momento de irse. Por lo menos así será mientras estemos en esta tierra, pues en el cielo el disfrute será imperecedero. Entonces, llegó el momento de que la multitud se fuera. Mateo 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Así que habían estado 3 días en el monte. Y ya que la Biblia no menciona que Cristo haya estado haciendo el milagro de la multiplicación del alimento durante estos días, entendemos que ellos habrían estado trayendo alimento adicional, porque tenían la intención de quedarse un tiempo adicional. Pero ya pasados los 3 días no les quedaba más. Y enviarlos en ayuno no quiero, dijo Jesús, dándonos a entender que ya habían transcurrido varias horas donde no habían comido nada. Hay varias cosas interesantes que podemos extraer de aquí, pero quiero que pongamos especial atención en la siguiente. Seguramente, la noticia del milagro de Jesús alimentando a 5,000 no muchos días atrás ya se habría extendido. Y la gente que venía a él sabía que él podía hacer esta clase de milagros. Pero aún así, ellos trajeron su propio alimento, tanto que pudieron estar en el monte durante 3 días sin necesidad de aquel milagro. ¿Cómo interpreta usted esto? ¿Será falta de fe? ¿O será más bien la comprensión de que por más que Dios hace maravillas, el hombre siempre debe ser responsable? El mismo Dios que los asombraba con grandes milagros, también les dio fuerzas para trabajar y habilidades para explotar. Nuestra confianza en el poder del Señor para sostenernos no debe llevarnos a la pereza o a la negligencia, sino más bien debe darnos la confianza de que cuando las condiciones superen nuestras fuerzas o recursos, Él nos sostendrá. El pueblo comprendió esta gran verdad y no quisieron ser parásitos del reino, sino siervos agradecidos. Pasaron 3 días, los suministros de los creyentes se agotaron y ya era hora de despedirse, pero Cristo no iba a mandarlos con los vientres vacíos. Entonces, ¿qué hacer? Versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿Y de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande?
Nótese la sonrisa en los rostros de los discípulos, porque ellos ya habían visto esto antes. Ellos ya sabían del poder de Dios y de cómo podía multiplicar el alimento, de modo que tremenda multitud fuera alimentada. Es más, es muy posible que durante estos 3 días, varios de ellos hubieran estado esperando este momento. Versículo 34. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Uy, va a suceder, y ellos ya estaban listos. Entonces ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. La vez anterior eran solo 5 panes y 2 pececitos. Aquí hay un poco más. Versículo 35. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Era hora de alimentar a la gente, y la orden que les dio fue la misma que en aquella anterior oportunidad: que se recuesten en tierra. Versículo 36. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias. Lo primero que hizo y lo primero que hacemos es dar gracias al Padre por su provisión. Sea mucha o sea poca, Cristo nos dio el ejemplo. Los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, exactamente igual como sucedió la vez anterior. Versículo 37. Y comieron todos y se saciaron. Es que cuando Dios da, Él da completo y aún de más. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Aquí encontramos otra diferencia con la experiencia anterior. En la anterior oportunidad se recogieron 12 canastas llenas, donde el 12 siempre simboliza al pueblo de Dios. Habíamos dicho que esto significaba que, así como los 5,000 fueron alimentados, también podrían ser alimentadas las 12 tribus de Israel si éstas hubieran acudido a él. Pero ahora fueron 7. ¿Tendrá el número 7 algún significado especial? Pues sí. El 7 representa lo completo. Son 7 los días de la semana, porque Dios creó el universo en 6 días y el séptimo descansó. Fueron 7 días que Josué rodeó los muros de Jericó, y en el séptimo día dio 7 vueltas al mismo para que los muros cayeran. Son 7 las veces que Naamán debió entrar al Jordán para que su limpieza sea completa. Son 7 las luces de la menorá, el candelabro en el templo que representa el Espíritu Santo de Dios. Son 7 las cualidades del Cristo en Isaías 11:2. Hay 7 cartas a 7 iglesias en el Apocalipsis y 7 espíritus ante el trono de Dios en Apocalipsis 1:4. Son 7 los sellos que abre el Cordero, 7 las trompetas de su segunda venida, 7 las copas de ira y 7 los ayes en el fin de los tiempos. Son más de 700 veces en la Biblia que se usa el número 7 como algo simbólico, y en todos los casos el 7 siempre es símbolo de lo perfecto, lo completo. En el milagro anterior, cuando fueron 12 las canastas que sobraron, Jesús se había concentrado solo en Israel, y por eso el símbolo fue el 12, pues su gracia era suficiente para alimentar a todo el pueblo de Israel, las 12 tribus. Pero en esta segunda oportunidad, Jesús ya había visitado a los gentiles y ellos también habían sido beneficiados por su gracia, que ahora se revela suficiente no solo para salvar al pueblo de Israel, sino a la multitud completa que representa toda la raza humana. Versículo 38. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Jesús sabía que su tiempo en Israel sería muy corto. Poco más de 3 años duraría su ministerio antes de ser glorificado. Por lo tanto, nunca se tomó recesos ni vacaciones. Inmediato a despedir a esta gran multitud, fue a servir a otra allende las tierras de Israel. Amados hermanos, hay muchas cosas que hemos aprendido hoy, pero hay una en la que quisiera llamar su atención. Aprendamos de la fe diligente de nuestros hermanos en Galilea. Ellos sabían que Dios podría alimentarlos de forma sobrenatural, pero aún así no dejaron de esforzarse con los medios que Dios les dio para sostenerse. Ellos no fueron parásitos de la fe, sino que trabajaron como es debido, en la confianza inamovible que cuando se requiera algo que vaya más allá de sus fuerzas, allí operaría el poder sobrenatural de Dios para la gloria de su nombre. Tengamos siempre presente que nuestra confianza en el poder del Señor para sostenernos no debe llevarnos a la pereza o a la negligencia, sino más bien debe darnos la confianza de que cuando las condiciones superen nuestras fuerzas o recursos, Él nos
Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.